Filipenses 2, versos 12 al 16. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos esta mañana porque una vez más tú has permitido en tu gracia, en tu misericordia, que nos congreguemos como una parte de tu pueblo. Padre Celestial, gracias también porque nos has dejado tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te rogamos, Padre, que lo que he estado preparando y meditando, tú me ayudas, Señor, para recordarlo, para entregarlo con claridad, pero sobre todo, Señor, siendo solamente un instrumento y tú el que obra en las personas, te quiero rogar que tu Santo Espíritu actúe en cada uno de los que estamos congregados para que esta palabra cobre vida y podamos aplicarla a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana le he puesto por título Ocuparse en la salvación. Ocuparse en la salvación. Y antes que nada procedo a leer los versículos que voy a usar en esta mañana, que son solamente 5. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El Señor bendiga su palabra. Bueno, este libro escrito, esta pequeña carta, es uno de los libros más cortitos que tenemos del apóstol Pablo, está dirigida a una congregación que él mismo había establecido, había fundado en la ciudad de Filipos. Había ido a predicar el evangelio ahí, Dios prosperó lo que él predicó, pronto hubieron convertidos, hombres, mujeres, y se estableció entonces una congregación en ese lugar. Y esta es una carta, la encuentro muy hermosa y a la vez muy emotiva, muy emotiva. Es una carta en la cual él estaba encarcelado, él la manda desde Roma, estaba ya encarcelado por el Evangelio, estaba preso y con una alta posibilidad de una sentencia para ser ejecutado, para ser muerto. Pero él muestra una preocupación por aquellos que había llevado a Cristo. ¿Con cuánta frecuencia nos pasa, queridos hermanos, que nosotros cuando pasamos por distintas pruebas y problemas, pasamos nosotros mismos a ser el centro de todo y nos olvidamos de los demás? Estamos preocupados de lo que a nosotros nos pasa, de lo que a nosotros nos acontece. El apóstol acá nos da un ejemplo en contrario. Preso, con posibilidad de morir. Está preocupado por los hermanos allá en Filipos, esa iglesia que él había fundado. Y además, él les da un ejemplo a ellos y a nosotros de que cuando pasan cosas adversas, Dios las usa para el bien de su obra. Por ejemplo, en el capítulo 1:12 que fue leído ya, dice, lo que me ha pasado, leímos el 2, pero en el capítulo anterior, en el 1:12, dice, lo que me ha pasado
es para el progreso del Evangelio. Qué tranquilidad, qué seguridad. Ahí, esperando una sentencia. Pero lo que a mí me ha pasado es para que el Evangelio avance. En el 1.13 dice, por estar preso, hasta los guardias han escuchado de Cristo. En la guardia tanto del emperador como en la guardia del Senado, el comentario obligado a los guardias era ese preso Pablo, si no tiene otro tema que Cristo. Había llegado hasta esos lugares la palabra del Señor. Y en el capítulo 1:21, que es un verso totalmente conocido por nosotros, y ante la posibilidad de ser condenado a morir, esa tremenda declaración, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así de tranquilo. Su vida, desde que se convirtió, entregada a la predicación del Evangelio. Si moría, ganaba, se terminaban todas las penurias de esta vida e iba a la presencia del Señor. Pasamos ahora al pasaje motivo del mensaje de esta mañana, capítulo 2, versos 12 al 16. Y en el 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La primera cosa que me llama la atención, que Pablo, siendo un hombre, como veíamos en el estudio de los Gálatas, un hombre de carácter, ¿no es cierto?, que cuando tenía que decir cosas fuertes las decía, pero también era un pastor. Él tuvo un ministerio múltiple, fue misionero, fue pastor, fue evangelista, fue profesor, consejero, ¿no es cierto?, de aquellas personas más adelantadas en el Evangelio. Varios de los pastores que aparecen en el Nuevo Testamento habían estado bajo la preocupación y la custodia de Pablo. Y él tiene un trato cariñoso para los hermanos. Amados míos. Qué bueno es que le expresemos nuestro cariño cristiano a los hermanos en la fe. Nos ponemos muchas veces ásperos, nos ponemos muchas veces, sacamos como una huasca, ¿no es cierto? Y nos ponemos un poco ásperos, pero recordemos que también, a lo mejor en algún momento la huasca fue necesaria, pero acordémonos que debemos mostrar nuestro amor a la hermandad. Por eso él les dice, amados míos. Además, tiene un trato, diría yo, diplomático con ellos. Un trato diplomático. Le dice, ustedes siempre han sido obedientes. Buen reconocimiento. Sería bueno, ¿no es cierto?, que los predicadores acá pudieran decir que bueno, hermano, que ustedes obedecen a todo lo que han aprendido, a todo lo que se les ha enseñado. Y él les dice, ustedes siempre han sido obedientes. Cuando yo estaba presente, él fue testigo, que se sometían a la palabra de Dios. Y ahora que estoy lejos, que estoy ausente, con mayor razón, obedientes a la palabra del Señor. Nosotros a veces tenemos un doble estándar. Somos obedientes mientras nos están viendo los demás. Nos comportamos como el Señor quiere cuando nos están observando otras personas. Y cuando estamos un poco lejos del ámbito cristiano, quizás en el mundo laboral, en los estudios, en distintos lugares donde nosotros participamos en el mundo, a veces nos olvidamos de nuestra identidad de hijos de Dios. Y Pablo entonces está contento de que les reconoce a ellos que son obedientes, no solo cuando él estaba presente, sino cuando él ya había dejado, porque todos sabemos que Pablo se iba de una región a otra a predicar el Evangelio y a formar nuevas iglesias. Y aquí viene esta palabra que hay que analizarla con calma, porque si no lo hacemos con calma nos puede llevar a una interpretación equivocada de ella. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos
en vuestra salvación. Tal como se tradujo ahí, viene de un verbo griego que significa trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo. Entonces, cuando el apóstol les dice ocupaos, está diciendo tienen una tarea, tienen que desarrollarla hasta que la terminen. ¿Y cuándo terminamos los cristianos nuestra tarea? Cuando el Señor nos llame, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Pero, aclaremos, no dice ocupados por la salvación, dice ocupados en la salvación. Pues esto llevaría a pensar, si fuera un por, llevaría a pensar que la salvación se obtiene por nuestro propio esfuerzo, por esfuerzos humanos. Y la Biblia dice claramente, solo cito un texto, hay muchísimo, la Biblia está lleno de esto, pero cito uno de los más conocidos, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera aquella fe que en un momento depositamos en el Señor, ni siquiera fue nuestra. El Señor nos dio esa fe, pues es don de Dios, regalo, eso quiere decir don. Dios nos regaló esa fe. Y para clarificar más, en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Si la salvación dependiese de lo que nosotros hacemos, tendríamos el derecho de decirle a Dios, Dios, ya lo hice bien, dame la pasadita, ¿ya? Pero no es así, no es así. Él dice, ocupaos en la salvación, porque le está hablando a gente salva, le está hablando a gente cristiana, gente que ya tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, gente que fue iluminada por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que si el Espíritu Santo no actúa en nosotros, no tenemos ni siquiera la capacidad de entender esto que Cristo hizo, poner su vida por nosotros. Y eso fue lo que Cristo hizo. Entonces, es algo muy importante. Le está hablando a creyentes. En esta mañana somos todos creyentes acá. Hemos pasado todos por la experiencia de este encuentro en cuando Dios empezó a actuar en nosotros y nos dimos cuenta de que éramos pecadores perdidos, que no teníamos ninguna posibilidad de la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, no teníamos ninguna posibilidad. Sin embargo, el Espíritu de Dios abrió nuestro entendimiento, entendimos que la obra de Cristo no fue un mero profeta que vino a este mundo, ¿no es cierto? No fue un gran maestro que vino a este mundo a dejar esas preciosas enseñanzas que dejó, sino que su obra principal, aparte de lo demás, fue poner su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Le está hablando a gente salva. No es trabajar para ser salvos, es ocuparse en lo que le sigue a la salvación. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo y tenemos la confianza, la certeza por la palabra, por el Espíritu Santo, que ya somos sus hijos? Estamos listos. Estamos listos. Ya como quien va a ir, ¿no es cierto?, a un concierto, a un partido importante y tiene la entradita. Estoy listo. No estamos listos. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad para obedecerle a Dios porque le pertenecemos. Porque le pertenecemos. Y ahora somos pertenencia de Él. Le pertenecemos a Dios. Y por lo tanto a Él le debemos obediencia. Dice ocupados y ni siquiera dice preocupados. Porque si dijera preocupados cambia un poco la cosa. Pero la preocupación sucede más a nivel mental.
¿no es verdad? Cuando nosotros estamos preocupados de lo que sea, esa preocupación nos anda dando vueltas en nuestra mente. Quizás el estudiante que tiene que ir a rendir unos exámenes estará preocupado, tengo 2 exámenes, los 2 son difíciles, y le da vuelta y le da vuelta. Tiene que pasar de la preocupación a la acción. Tiene que estudiar para que le vaya bien. No es cosa de estar preocupado, ¿ya? Una posibilidad laboral. Estoy preocupado porque parece que se me va a terminar el trabajo. A lo mejor ya se le terminó. Estoy preocupado. Y eso dando vueltas en la mente, hay que dar un paso, ¿no es cierto?, hacia adelante, buscar trabajo, preparar el currículum, ir a las entrevistas, etc. Entonces, ocupados es más fuerte que preocupados. El ocupado significa pasar de la preocupación que sucede a nivel más de nuestra mente a una acción, a algo que yo empiezo a realizar, a hacer. Pablo, con el ocupados, les recuerda que están en el proceso de crecimiento espiritual, que conocemos con el nombre de santificación. Santificación. Cristo nos salvó y que dice la Biblia que cambiamos ahora, ¿no es cierto?, a otra realidad. Ahora somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas. Hemos pasado de muerte a vida. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, ahora son todas nuevas. Entonces, un cambio en el cual tenemos nosotros que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos. Y cuando dice el apóstol que esa preocupación en la salvación tiene que ser con temor y temblor, no está diciendo con miedo, con susto. La palabra de Dios, cuando habla de temor de Dios, se refiere a una sumisión, a una reverencia hacia este ser creador. También implica una desconfianza de nosotros mismos y una humildad de parte nuestra. Tener temor de Dios no es, no, si sé lo que tengo que hacer. No, si la estoy haciendo bien. Autoconfianza. Tampoco. En realidad, podríamos decir que el temor es un temor de no agradar a Dios en nuestros actos. Darnos cuenta que no estamos agradando al Señor en lo que estamos haciendo. Y cuando ese temor llega, es un momento para revisar, ¿no es cierto?, nuestras vidas y procurar, por lo tanto, hacer lo que el apóstol está diciendo, ocuparnos en nuestra salvación. Veamos ahora lo que hace Dios para que nos ocupemos en la salvación. Lo dice el verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Ese querer, ese deseo, se transforma también en una acción. Y todo esto es por su buena voluntad. Cristo le ha enseñado ya a ellos, a los filipenses, a estos hermanos de Filipo, que así como Dios los condujo a Cristo, así como Dios los llevó al entendimiento y a la entrega de nuestro Señor, que ya les ha enseñado antes que Él continúa obrando para que crean en su andar, para que crezcan en su andar. En Filipenses 1:6, capítulo anterior al que estamos viendo, dice Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hay una clara indicación de que la obra de Dios para un cristiano es para toda su vida.
es permanente. Siempre Él está actuando en nosotros y siempre Él está procurando que nosotros hagamos lo que Él quiere, que nos ocupemos en la salvación, en el hecho de ser salvos. Ya lo dijimos que a esto le llamamos proceso de santificación. También mencioné hace un ratito el versículo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y también tenemos que tomar en cuenta que cuando Dios nos salva, yo uso una expresión, no sé si es propia, a lo mejor la usan otros, pero yo uso la expresión de que cuando Dios nos salva, nosotros entramos al taller de Dios. Entramos a su taller. Cuando alguien tiene el auto malo, ¿qué hace? Lo lleva a un taller, se le echó a perder la lavadora, y llama a un técnico para que se la revise, a ver si la puede arreglar, si no hay que comprar otra. Se necesita reparación. Nosotros como hijos de Dios, Dios está haciendo una obra permanente en nosotros. Nos está restaurando, porque el desafío es seguir las pisadas de Cristo, llegar a ser como Cristo fue. Este proceso de restauración requiere que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Este proceso en el cual Dios quiere que mejoremos, que crezcamos, que seamos más parecidos a Cristo, requiere entonces que la voluntad nuestra sea sometida a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo muchas veces nos va a guiar en cierta dirección y nosotros no queremos hacerle caso. Seguimos por la nuestra. Entonces, para ocuparnos de la salvación y para crecer en ella, necesitamos que nuestra voluntad sea sometida a la voluntad de Dios. Dios hace este proceso, porque dijimos que Él es el que produce querer como el hacer, hace este proceso por medio del hombre como un ser racional, ser pensante, ¿verdad? Requiriendo de Él oración y cooperación en armonía con el Espíritu Santo de Dios, que es el que está guiándonos, que es el que está dándonos este deseo de practicar lo bueno, de ceñirnos a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Dios quiere que seamos. Y voy a citar, hay muchísimos versículos, pero voy a citar solamente 3. Primeramente Romanos 12, 1 y 2, también texto muy conocido. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. Necesario que nosotros, cuando dice nuestros cuerpos, no se refiere a la parte física solamente. Nosotros somos una unidad, cuerpo y espíritu. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando de todo nuestro ser. Cuando habla de espíritu, está hablando de todo nuestro ser. ¿Ya? Entonces, agrega el verso 2 que hemos leído, no os conforméis a este siglo. Es una exhortación. Dios está orando en nosotros, pero nos está dando un mandato. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos ir sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios para avanzar en este proceso de crecimiento espiritual y entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. El otro texto que voy a leer es Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dios está obrando en nosotros, pero se nos está dando un mandato en el cual interviene nuestro raciocinio, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro ser todo.
procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y el último que leo, habiendo muchos, es Romanos 12:9. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Las dos cosas. No saca nada con decir, no hago esto porque es malo, no hago esto otro porque es malo, no hago esto otro porque es malo. Y lo bueno queda de lado. Y ya prediqué en alguna ocasión que la mejor receta para vencer el mal es practicar el bien. En la medida en que nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, y todo lo que Dios quiere que hagamos es bueno, más nos vamos alejando de lo malo. Este actuar de Dios para inclinarnos a lo bueno es solo por su buena voluntad. Solo por su buena voluntad. Todo lo que Dios hace procede de su amor y de su misericordia. Si no hubiese misericordia de Dios para con nosotros, estamos fritos. Estamos fritos. Porque no somos capaces de hacer lo que Dios nos pide. Pero en su misericordia, ¿no es cierto?, Él actúa a nuestro favor y nos sigue a través de su Espíritu inclinarnos a lo bueno. Veamos cuál es el resultado de ocuparse en la salvación, no de preocuparse. ¿Cuál es el resultado de ocuparse en la salvación? Y ahí tenemos entonces que es hacer la voluntad de Dios en forma correcta. Filipenses 2:14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer la voluntad de Dios requiere que la hagamos en forma correcta. Las murmuraciones destruyen las relaciones de amistad. Las murmuraciones destruyen las relaciones de familia. Las murmuraciones destruyen a veces las congregaciones cristianas. Las murmuraciones, el cuenteo, el andar hablando así. Fíjate que fulano y tal. Dios no quiere murmuración. No quiere que hagamos las cosas sin murmuraciones y menos sin contiendas. La contienda es más fuerte que la murmuración, es ya un ataque, una pelea, un conflicto, algo que se produce entre dos o más personas. Entonces, ¿qué debemos aprender para ocuparnos de la salvación en forma correcta? En cuanto a este punto de sin murmuraciones y sin contiendas, debemos expresar nuestras diferencias en forma moderada y practicar el perdón. En medio de las diferencias, ¿cuántas veces chocamos? Nos enojamos, nos molestamos. No hablo más con este. No me voy a sentar al lado de él, menos. Cuidado con eso. Debemos expresar nuestras diferencias en forma moderada y practicar el perdón. Porque a veces los demás nos dan motivos, ¿no es cierto?, para que nosotros nos sintamos ofendidos con el hermano. Pero, ¿a qué nos mandó Cristo? A perdonar. Aún a nuestros enemigos. Y si nos mandó a perdonar a los enemigos, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano en la fe? La segunda cosa, o el segundo resultado de ocuparse en la salvación, es iluminar a un mundo sin Dios. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es iluminar a un mundo
sin Dios. En Mateo 5:14, nuestro Señor Jesucristo ya había declarado: vosotros sois la luz del mundo. Y en el mismo capítulo, el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Al que está haciendo la obra, a vuestro Padre que está en los cielos. El hecho de un actuar, de un obrar correcto de un cristiano frente a los no cristianos, en medio de los no cristianos, la palabra dice que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Y el hecho de vivir conforme a la voluntad de Dios de tal forma que los demás se den cuenta de eso, les atrae. Les atrae. Es importante entonces, queridos hermanos, esto que nuestro Señor nos manda y que se nos recuerda aquí en la carta de Pablo: iluminar a un mundo sin Dios. ¿Qué podemos esperar de un mundo que no se guía por los preceptos de Dios? Nosotros a veces nos incomodamos, nos molestamos por cómo es la gente, sin Dios, sin Cristo. Pero es una generación maligna y perversa, dice la Biblia. ¿Ya? Y ahí en medio estamos nosotros, estamos en medio, lo queramos o no. No somos el mundo, pero estamos en el mundo. ¿Ya? Y la última cosa que es resultado de ocuparse en la salvación es que estamos tomados de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, o que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice el apóstol. La palabra de vida es el Evangelio mismo. Es todo lo que el Evangelio implica. El Evangelio no es solo salvación, es vivir de una forma distinta, es comportarse como hijo de Dios en todas las esferas del mundo, y a eso estamos llamados, tomados de la palabra de vida. Tuve una hermosa conversación el jueves después del estudio con dos hermanos de acá de la iglesia. Tuvieron la gentileza de ir a dejarme a la casa, pero vivo a unas pocas cuadras, pero me demoré 2 horas en bajarme del auto, porque tuvimos una hermosa conversación con mi hermano Daniel y mi hermano Gabriel, y para mí fue muy edificante darme cuenta cómo Dios es el que hace la obra y cómo guía a los no creyentes. La forma en que guió a un hermano que ya era creyente, pero se había salido del redil de las ovejas, ¿verdad? Y otro que no conocía al Señor, y cómo Dios actúa en ambos simultáneamente hasta restaurar a uno a la comunión con nuestro Señor y al otro llevarlo a la salvación. Algo hermoso, muy hermoso. Y bueno, el jueves, cuando terminó la clase de los Gálatas, algunos quedamos un poco dándole vuelta al hecho que en el estudio se dice, y parte de la palabra también, que nosotros debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan? Debemos gloriarnos. Digo, ¿cómo gloriarnos? Si hemos aprendido que la gloria es solo para Dios. ¿Cómo me glorío yo en la cruz? Bueno, llegamos, ¿no es cierto?, a la comprensión de que no es en la cruz material, sino en el sacrificio de Cristo, que tampoco es para gloria mía, pero... y aquí el apóstol repite lo mismo. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Así que le dediqué un poco de estudio al término, porque quería quedar un poco más informado al respecto. Tengo dos conclusiones. Primero, la nueva versión internacional, la NBI, lo traduce de otra forma. En vez de gloriarse, dice que el apóstol, así en el día de Cristo, me sentiré satisfecho. Me sentiré
contento, que hice lo que Dios quería y que Dios produjo fruto a través de ese trabajo que me puso por delante. Porque todas las cosas buenas que podamos hacer en este mundo son oportunidades que Dios nos pone por delante. Dice que quiere que caminemos en buenas obras, las cuales preparó de antemano. Entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de hacer el bien, es Dios quien puso esa oportunidad ahí. Y la otra conclusión a la que llegué, en este gloriarse del apóstol ahí, como una cosa que le dice a los filipenses que quiere que ellos se estén ocupando en la salvación, ¿no es cierto?, para que cuando él tenga que partir de este mundo, porque a lo mejor le iban a dar una sentencia de muerte, ¿no es cierto?, y iba a partir muy luego, él quería gloriarse. También lo podemos asociar a lo siguiente: cuando nosotros hablamos de salvación, de que somos salvos, es un término en el cual entendemos, ¿no es cierto?, que Dios a través de Cristo nos salvó, porque Él pagó la cuenta nuestra al poner su vida en la cruz. Y entonces dice la Biblia que nosotros, cuando Dios nos atrajo y nosotros aceptamos la obra de Cristo, fuimos justificados. Y justificado significa vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Justificados, fuimos librados de todos nuestros pecados. Y ahí viene este ocuparse, ¿no es cierto?, que es la santificación. Entonces la salvación incluye justificación, santificación y también incluye glorificación. Entonces tal vez por eso el apóstol está hablando de gloriarse, porque se ve pronto a llegar a la gloria divina, pronto a estar en la presencia de Dios y poder gozarse, ¿no es cierto?, que este último proceso que produce Dios en la salvación con nosotros es cuando llegamos a la presencia de Dios, cuando Él nos llame o cuando Cristo venga, ¿no es cierto?, y ya nunca más vamos a tener lucha con el pecado. Somos glorificados y entendemos todo lo que no entendemos ahora. Es algo muy hermoso. Así que, queridos hermanos, yo quisiera terminar preguntando: ¿en qué etapa estamos nosotros de nuestra salvación? ¿Nos quedamos con ese justificativo de que somos salvos y ya no vamos a tener condenación? ¿O nos estamos ocupando en nuestra salvación para avanzar en lo que Dios quiere? Que crezcamos. ¿Se acuerdan que en una parte también de la palabra trata a los creyentes de niños? Los trata de niños. Un niño que nunca crece es un niño que está enfermo. Es un niño que tiene alguna dificultad. Nosotros no podemos quedarnos como infantes, como niños. Tenemos que ir creciendo, madurando. Y para eso, indispensable la vida de comunión con nuestro Dios y por sobre todo el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad divina. Amén. Que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, te agradecemos esta mañana porque hemos podido meditar una vez más en tu palabra que es viva, es eficaz, es penetrante más que una espada de dos filos. Y Padre Celestial, te rogamos, Señor, que si aún hubiese alguien en esta sala que no te ha conocido, que tu Santo Espíritu abra su entendimiento, que tu gracia, tu misericordia se haga presente en esta persona, para que ahora mismo, Señor, dé este paso de fe en Cristo y se entregue a ti. Y a los que ya, Señor, te hemos conocido, algunos por mucho tiempo, ¿en qué fase de nuestro ocuparnos de la salvación estamos? Ayúdanos tú, Señor, por tu Santo Espíritu, para que no permanezcamos preocupados de lo que hacemos o de lo que no hacemos, sino que estemos ocupados en hacer tu voluntad. Lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.